Hola muchachos, ¿cómo están? Vamos a iniciar con el análisis para esta semana. El primero es GBP USD. Empecemos con pues el hecho de siempre identificar en qué parte de la curva estamos, ya si son precios premium, si son precios de descuento, si son bajos en la curva, altos en la curva, como lo quieran llamar. Ya, entonces pues básicamente esta es mi curva en el gráfico diario. Este es un análisis más intradía. Entonces pues yo bajo H4 y pues bueno, si ustedes también aplican un poco de estructura se dan cuenta que el precio va haciendo máximos cada vez más altos, entonces puntos más altos. Entonces bueno, hay algo que me interesa muchísimo en este par y es el hecho de este nivel de acá totalmente invalidado, ¿no? Vean, o sea, fue un nivel que sí aguantó de unas cuantas ventas por ahí, pero en efecto fue totalmente removido. Ahora, siempre es importante identificar cuál es el nivel encargado de remover esos otros niveles, porque esos son los niveles que pues hacen daño, esos son los niveles malintencionados. Y ahí es donde se genera y ahí es donde está pues la mayor cantidad de órdenes para operar. Ahora, bajando a H4, me doy cuenta que pues tengo este nivel. Ya tengo este nivel, este es mi order block. Vengo, lo marco, lo puedes marcar de mecha a mecha, lo puedes marcar así. Una pequeña actualización en el sistema, en mi forma de operar es de que pues ahora estoy marcando la mecha porque el precio muchas veces no está llegando hasta el cuerpo. Entonces pues ahí estoy conforme con arriesgar esos cuantos pips, poquitos pips a veces de diferencia, con tal de que no se me vayan. Entonces bueno, tenemos este es el nivel, ya este es el nivel básicamente encargado de remover todo este nivel diario de aquí. Ya, entonces si nosotros medimos la curva, creo que seguimos bajos ahí. Veamos, tengo por aquí yo el curva aquí. Ahí estamos pues abajo de la curva y eso es bueno. Ahora, el precio está llegando a este nivel, ya que es el nivel de H4, el order block de H4, donde pues esperamos compras, en donde el precio pues al final termine llegando a este nivel, donde ya nos interesa buscar ventas. También tenemos otros niveles, como por ejemplo estos niveles de aquí, bastante interesantes para poderlos operar, pero pues son niveles donde podríamos buscar take profit. Ahora bien, ya para definir una posible entrada, pues simplemente vas a bajar a H1 o a M15 como vos querás. Y para los que tienen rato siguiéndome en los videos, se van a dar cuenta de que siempre menciono que es importante la forma en la que el precio regresa a un nivel. Y vean la manera en la que está regresando. Una clarísima compresión en el precio. Vean, mechas arriba, mechas abajo, mechas arriba, mechas abajo. Y eso es muy importante a tener en cuenta. Te da mayor probabilidad a que un nivel funcione. Así que una vez el precio te llegue acá hasta este nivel, simplemente es de buscar un poco de price action como dobles pisos, un cambio de estructura en M15, en M5 para tratar de refinar un poco la entrada, y pues ahí es donde estaría tu compra. Tendríamos bastante recorrido alcista en este par para poder llegar por lo menos a este nivel del 1.3300. Veamos otro. El siguiente es Euro GBP. Ese sonido, esa bulla al fondo es porque pues llueve en San Salvador hoy día viernes, el momento que estoy grabando este análisis, viernes, 23 de octubre a las 9:50 de la noche, hora de El Salvador. Bueno, van a disculpar. Entramos al Euro GBP. ¿Y qué tenemos en el Euro GBP? Vean, si definís la curva, tenés esta curva de acá. Ya, pero o sea, estas curvas están bastante lejanas. Vean cómo el precio se ha extendido. Entremos más pues a una curva más actual, una curva que se pueda operar. Y en efecto aquí tenemos un valley. Vean que pues se conforma por sus componentes. Rally, base, drop, los vamos a ver en H4 clarísimos. Ahí los tenés, rally, base, drop. De momento el precio ha generado este spike aquí. Pues ¿por qué? Porque aquí había una swap zone, un breaker block, como sea que lo quieras llamar. Ya, una zona de demanda, el precio la remueves, en teoría se convierte en oferta y pues tendría que funcionar. Sin embargo, nosotros sabemos que pues a las instituciones les gusta vender caro y les gusta comprar barato.
raras veces el precio pues reacciona casi que en medio de la curva. Y en efecto estamos casi cerquita de la curva. Vean, estamos ahí cerquita del 61.8. Vean, 61.8. Es más, se los voy a mostrar. Tengo el del Fibonacci, ahí estamos. Vean, 61.8. Entonces pues es de empezar a darle un poco más de motivación a los vendedores. Por ejemplo, vendedores que utilizan, operadores que utilizan Fibonacci. Tal vez estos conceptos como breaker blocks también, a que empiecen a agregar sus operaciones en venta. ¿Y por qué sería esto? Pues porque a ellos les interesa vender ahí. Ahora, vean, si alguien está vendiendo desde ya, pues claramente su stop loss anda por acá arriba, ¿no? Vean, y anda buscando este recorrido. Pero, ¿qué es lo que sucede? O sea, siempre es de buscar el nivel que se encargue de hacer el destrozo. O sea, porque ahí es donde está el dinero, ahí es donde está tu mayor probabilidad. ¿Y cuál es el nivel? Tenés este nivel de aquí, mira. De hecho son dos, pero para limpieza del gráfico vamos a utilizar este. Ya aquí hay un level on top of level, que significa un nivel encima de otro. Y cuando eso sucede, pues la teoría te dice que tendrías que marcar los dos. Pero pues quedémonos con este. Vean, aquí es donde está el desbalance. Aquí es donde el banco dijo, ¿saben qué? Vamos a chingarnos a toda esta gente. Ahora, voy a borrar esto. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer? Pues tengo que esperar, ¿ya? Tengo que esperar a que el precio llegue. Ojo, vean cómo el precio está regresando. Importantísimo. Acá tenemos una pequeña compresión, pero el precio ya comienza a extenderse. Así que, ojo, que va con un poco de fuerza. Así que, ¿qué es lo que toca? Pues simple, aplicar un poco de price action. Y por último, tenés aquí, pues esto, mira. El precio ha estado bastante compresionado, Si lo ves un tanto estructural, te das cuenta que el precio viene haciendo mínimos. Siempre va haciendo un nuevo mínimo. Y esto pues no es nada más que una toma de liquidez, ¿ya? En efecto, el precio anda buscando por lo menos llegar a este nivel de aquí. Y aquí pues sí ya podríamos empezar a buscar oportunidades en compra. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? Pues vamos a bajarnos a H1, vamos a esperar, número uno, a que el precio te llegue por lo menos cerca. Y sí hay que estar pendiente del price action. De momento no veo alguna oportunidad por ahí de que pues se pueda aplicar un poco de price action. Tal vez con tus conocimientos encontres la forma de hacerlo. Al menos en mi opinión todavía no. Ya en mi opinión todavía no. Puede que el precio pues se ponga a hacer un poco de consolidación. Y ahí sí ya podríamos empezar a buscarle un poquito ya al price action, ¿ya? Entonces, en términos generales, me interesa vender este par. Veamos otro. Pasamos a los NCDs, que vean claramente pues está generando una tendencia bajista bien de libro. Ya una tendencia bien de libro. Y pues veamos qué es lo que hay por acá. Empezamos en diario definiendo curvas. Ya eso es pues para mí lo primordial, saber en qué parte del precio te encontrás, al menos en el gráfico diario. Ahora que estoy haciendo un poco más intradía, estoy más pendiente del gráfico diario. Mira, este desbalance, todo lo que te ha ocasionado. Te remueve un CP, te remueve por aquí un... ¿cómo es que se le llama esto? A un valle, perdón. En el análisis anterior creo que le dije valle a esto y este es un peak. Por eso es que prefiero los términos en... prefiero mantenerme en los términos en inglés. Bueno, vean, aquí tenemos un valle, ¿ya? Y aquí arriba hay un peak. Entonces este peak removió este valle, ¿ya? Y el precio pues llegó a esta zona de demanda. Y pues este fue uno de los análisis que me parece que les compartí en Instagram, donde andábamos buscando esta compra. O no sé si lo compartí en Instagram o con mi grupo. Bueno, bien, entonces bajamos a H4. Vean, en H4 sí ya sabemos que estamos altos en la curva. Ahora, este es el nivel diario. Ya este es el nivel diario, pero sí hay que estar un poco más, no sé, para tratar de tomar una entrada un poco mejor. Siempre es de bajarnos a la zona dentro de diario. Y pues para que se vea un poco más limpio el gráfico, lo cual yo tengo no sé, pequeño trastorno, que yo tengo que ver el gráfico un poco limpio, porque si no me desespero al ver un montón de cuadros, rayas, líneas ahí, me desespero. Este es el nivel de interés, aquí está, vean,
este desbalance. Aquí se originó el desbalance. Aquí tenés un CP, el cual siempre voy a tener en cuenta, pero aquí se originó el desbalance. Entonces tenés este nivel removido, tenés este nivel removido y pues el precio genera un pequeño retroceso y termina chingándose a toda la gente que estaba comprando desde acá. Ahora, aquí entramos en temas ya más de liquidez y pues vean, siempre sucede y si quieren anotarlo, anótenlo, es de que siempre que ves spikes así como esto, el precio tiene que ir a neutralizar esos spikes. Entonces yo siempre ando buscando entradas por encima de estos, por ejemplo, spikes así como este, ya, por encima de esos spikes, porque pues ahí todavía hay liquidez, encima de esos spikes, de esas mechas. Entonces una vez el precio, esto no es nada más que un banderín que eventualmente va a ser removido, va a explotar al alza, perdón. Entonces una vez el precio termine de remover este spike de aquí, ya, este spike, ahí es donde ya me va a interesar a mí empezar a buscar oportunidades en venta. Tal vez el precio no se meta hasta allá al fondo, tal vez reaccione a este nivel o puede que lo supere un poquito y ahí es donde ya me interesa. Vean, en H1 tenemos todavía una entrada un poquito más refinada por acá, la cual sí es un poco, bueno, me interesa un poquitito más, ya por encima de esta pausa que realizó el precio y por encima de ese spike. Por eso es que tengo esta línea, así que pues básicamente ando buscando un movimiento similar a esto. Vean, ¿dónde es que está el camino? Aquí está. Vean, número 1, remueva los stop losses, remueva la liquidez que se encuentra por aquí. Después un retroceso, remueva la que está por acá y aquí es donde pues caiga. Pero todo también es de confluirlo con un poco de price action. Así que ahí es el análisis del NZD-CHF. Veamos ahora. Bien, entramos al penúltimo, el cual es NZD-CAD. Comenzamos entonces desde diario y veamos qué es lo que hay acá. Estamos altos en la curva de diario, que casi que todos los NZDs están haciendo una estructura bajista, casi que una tendencia de libro. Y vean esto, bajamos a H4 y como siempre menciono, pues vamos para efectos de limpieza en el gráfico y que no se vea así todo desordenado, vamos a marcar el nivel de H4, que es este que está acá. Ya ese es el nivel que a mí me interesa. Bajamos un poco más a H1 y te vas a dar cuenta que ahí hay otro nivel. Entonces para cuestiones de entrada, este sería como que la entrada óptima, donde el precio podría realizar o donde el precio tiene mayor probabilidad de que funcione. Ya venimos bajando un poco en el gráfico, empezamos en diario, este ya es un nivel de H4 y aquí tenés un nivel de H1. Así que si el precio pasa de largo de este nivel de H1, pues tal vez es muy probable que el precio no vaya a reaccionar a la zona de oferta. Pero bien, aquí hay más cosas que tenemos que analizar. Número 1, el precio ya comienza a compresionar. Vean, comienza a compresionar, mechas abajo, mechas arriba, mechas abajo, mechas arriba. Ya empieza a atrapar vendedores. Tenés estas mechas por aquí. Y también tenés una estructura de soporte y resistencia. Ustedes saben que a mí me gusta hacer esto. Vean, ¿por qué hago esto? Pues porque encima de esta, por ejemplo, en este caso, vamos a marcarlo bien aquí. Tengo esto. Vean, resistencia, 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 resistencia. ¿Ya? Encima de esta resistencia yo sé que hay liquidez, ¿ya? Yo sé que hay liquidez. Y aquí pues si yo estiro un poquito esto o lo ajusto acá, te das cuenta que tenés un soporte acá. Vean. Entonces el precio está en esa zona de liquidez donde ya hay mucha gente vendiendo. ¿Y que me indica que ya hay gente vendiendo aquí? Esta compresión, ¿ya? Esta compresión. Está esta compresión donde hay gente vendiendo y hay gente que sigue comprando, ¿ya? Entonces el precio está atrapando compradores, vendedores, compradores, vendedores. ¿Y por qué es eso? Pues porque hay compradores de que tal vez, no sé, algún análisis fundamental, operadores al otro lado del mundo, bancos, etcétera, etcétera, les interesa que el NZD siga subiendo. Alguna razón tendrán. Entonces existe esa batalla. Sin embargo, sabemos que las manos fuertes vendieron aquí. Si no, este nivel no se hubiera generado. Entonces, bajamos entonces a H4. Y tenemos ahí, vamos a poner una línea. Para los que siguen mis análisis en Instagram, pues eso es lo que representa estas líneas, ¿no? Un soporte y una resistencia, no es nada más que eso. Vamos a entrar a H1. ¿Y cómo es que podríamos definir ya la entrada en este nivel? Pues por simple price action, ¿ya? Simple price action. ¿Qué es lo que sucede?
el precio, yo número uno, ando esperando que se meta un poco en la zona. Y aquí sí ya me interesa ver algún cambio de estructura. Aquí ya tal vez en M15, M30, me interesa ver un poquitito más de, no sé, de desbalances fuertes, de tal vez un poco de mechas por ahí. Y ese es el nivel que a mí en lo personal me interesa, ¿ya? Otra cosa que ustedes tienen que tener en cuenta es de que cuando ustedes ven este tipo de mechas así, ya, este tipo de mechas significa liquidez, entonces el precio siempre va a ir por encima de esas mechas. Vean, por encima de esas mechas. Aquí hay otro. Vean, por encima de esas mechas. Entonces ahora el precio va a ir por encima de estas mechas. Ellos van dejando liquidez ahí. Y aquí hay otra, mira, por encima de estas mechas. Entonces, por eso es de que me interesa y creo que el precio va a seguir subiendo hasta meterse a ese nivel. Una vez el precio se dé la vuelta, ¿dónde va a ir? ¿Dónde está la liquidez? Por abajo de estas mechas, por abajo de estas mechas, por abajo de estas mechas. Y estos niveles de demanda que muy probablemente no funcionen. Por otro lado, y esto tal vez me lo están comprendiendo un poco mejor los que tradean ICT. Muchachos, yo no tradeo ICT, yo no tradeo oferta y demanda, yo tradeo lo que me sirve, ¿ya? Entonces, no me voy a poner o sea, hay gente que al Instagram me escribe y, o sea, y buscando pleito por el método que trae. Brother, no me interesa el método. Si lo que me interesa es algo que me funcione y que me dé buen dinero, da igual lo que sea. Entonces combino un poco de soportes, resistencias, price action, tal vez algún concepto de ICT, y soy más orientado a oferta y demanda, así como yo lo aprendí. Si los métodos se parecen, pues no sé, ahí peleense con los que los crearon. Ahora bien, por último, en este análisis me interesa bastante esto, vean. Creo que eso ustedes le llaman liquidity void, otros le llaman vacíos, otros le llaman fill gaps, como sea. Entonces yo espero que el precio vaya a llenar a rebalancear todo este impulso que el precio ha dejado aquí. Así que tiene bastantes componentes este setup para que pues, pueda funcionar. Todo está y todo se reduce al price action, ¿ya? Después de tanto análisis institucional, pues yo me baso en puro price action para una posible entrada en venta. Ya si el precio sigue subiendo y en ningún momento veo algún cambio de estructura, pues entonces que se vaya, me da igual. Veamos el último. Por último tengo USD CAD. USD CAD, vean, USD CAD para empezar, se encuentra en una zona mensual de demanda. Así que mientras este nivel no sea removido, pues yo quiero seguir comprando. Creo que hasta cierto punto va a ser removido. Se me hace por ahí. Porque, pues, vean, si vos pones una línea de tendencia aquí. No, aquí, perdón. Una línea de tendencia que de momento está ahí, pues no se sabe si se va a remover con fuerza o no. Entonces por bajo de esa línea de tendencia hay liquidez, entonces ahí me llama un poco la atención de que el precio pueda removerlo. Pero para intraday pues está bastante buena una compra todavía. Vean qué es lo que hay. Vamos ya bajos en la curva, ya estamos ya bajos aquí en la curva. Esa es la curva diaria, obvio. Bajamos a H4 y tratemos de refinar un poco la entrada. ¿Y dónde estaría la entrada? Por aquí, veamos. Por aquí creo que tenía algo yo. No veo algún nivel donde yo pueda marcar algo. Vamos a ver. Aquí, aquí, la curva. Este valle aquí abajo. Bien, ahora, ¿qué es lo que yo veo aquí? Vean, esta compra de aquí se las compartí en Instagram. No sé si ustedes se acuerdan, pero pues por ahí está. Vean estos spikes. ¿De dónde es que el precio salió impulsado hacia arriba con fuerza? Desde aquí, ¿ya? Entonces este es el nivel que a mí me interesa. Ahora, para los chartistas, pues no sé si hay gente que usa chartismo, no sé. Pues al menos yo aquí veo esto. Vean, veo esto. Y esto es una cuña, creo que le llaman, ¿no? Una cuña. Ahí está. Ahora, ¿cuál será la confirmación de esto? Pues número uno, que el precio baje un poco, ¿ya? Si querés quedarte con el nivel diario, pues está bien, quedémonos con el nivel diario ahí. Bajemos otra vez a H4 y ahí, ¿qué es lo que yo ando buscando? Entonces, que el precio, vean, ¿dónde es que está la cosita esta del camino? Puta madre, aquí está, esto. Vean, algo así.
Aquí, ¿qué es lo que vamos a buscar? Ten en cuenta que llevamos este patrón chartista ahí. Llevamos ese patrón chartista ahí bien marcado. De momento todavía el precio no se meta en la zona. Es lo que ando buscando, que el precio se meta en la zona. Pero aquí me parece que hay otro nivel, mira. Aquí. Ya el precio ya comienza a reaccionar a estos niveles. Mira. Comienza a reaccionar. ¿Por qué no digo compras ya? Porque este nivel de aquí no fue este nivel de aquí no fue removido, ¿verdad? Si este nivel hubiera sido removido, entonces sí busquémosle compras ya al retroceso, pero no ha sido removido, así que todavía no hay suficiente fuerza de compras, ya todavía no hay. Así que en lo personal, ¿qué es lo que yo ando buscando? Número uno, que el precio baje un poco más, se meta un poquito aquí. Ya ese quizás es un nivel más de interés. Mira, acá hay más probabilidades. Aquí tenés un impulso, el precio se va. Es una zona testeada, pero puede funcionar. Así que el precio se meta. ¿Y qué es lo que podríamos buscar? Pues la ruta, que esta línea de tendencia de acá se rompa. Lo mismo, price action, cambio de estructura, cambio de, no sé, un desbalance, entramos al retroceso. Pues es de estar atentos a lo que pueda suceder aquí en este nivel, ¿ya? Si el precio pues simplemente sigue bajando y vos no ves no ves una reacción, no ves algo así, entonces déjalo que se vaya, brother. ¿Para qué le vas a poner una compra ahí y tener una pérdida innecesaria? Y entonces, bueno, ese es el análisis de esta semana. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido. Si les gustó, compártanlo y suscríbanse. Y pues ya saben todo eso. Y por último, no sean fanboys, gente. O sea, no sean fanboys de métodos. O sea, no se casen con eso. O sea, hay gente que o sea, defiende el método como que si, no sé. O sea, es bien feo eso en la comunidad de que no sé cuál es la gana de criticar la forma en que uno opera y que eso sí se te, es que eso es oferta y demanda, es que ¿por qué usa soporte y resistencia? Que es oferta y demanda y soporte son lo mismo. O sea, puta madre, o sea, no se enfoquen en eso. O sea, no estamos aquí para pelear por métodos. ¿A quién le importa el método? Lo que importa es lo que funcione, gente, lo que te dé plata y que te pueda pagar y que tengas un dinerito extra todos los meses al final, ya en tu cuenta de banco, no estar peleando por métodos. Les digo esto pues por unos cuantos DMs que a veces me caen ahí al Instagram y que a veces en lo personal prefiero ignorar, pero hasta cierto punto sí da un poco de risa. O sea, estamos aquí para hacer dinero, no para defender métodos. Parecen, no sé, hay gente que realmente parece de esta gente que ama estas bandas de K-pop y que las defienden a muerte. Pues así se ven algunos defendiendo sus academias y sus metas. Y pues bueno, nada más el comentario extra ahí innecesario del día. Los dejo hasta acá. Pasen un buen fin de semana y nos vemos. Y síganme en Instagram, que ahí es donde paso compartiendo más análisis para que pues puedan aprender un poco más. Adiós, descansen.